Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En este vídeo vamos a hablar de uno de los temas más preguntados en la consulta de salud laboral de todos los tiempos. Es un tema que preocupa a todos, pero sobre todo a todas. Ya habéis adivinado de qué tema se trata, ¿verdad? Pues sí, es del riesgo en el embarazo y de todas aquellas preguntas más frecuentes que nos hacéis al respecto. Y en este vídeo vamos a comentar las generalidades, aquellas pautas que vais a necesitar con mayor frecuencia y sobre todo pues una resolución de las dudas más frecuentes que os puedan aparecer. Como siempre, me presento, yo soy Paula, soy médico especialista en medicina del trabajo, me dedico a la salud laboral y en mi canal hablamos de temas como este, también de salud laboral en general, de prevención de riesgos laborales y de toda aquella actualidad y noticias relacionadas que sean de interés para todos. Comenzamos en este vídeo, que el contenido puede ser de mucho interés, sobre todo si estás pasando esto por primera vez. Y es que muchas veces nos habéis preguntado desde un estado de absoluta felicidad, pero también desde una absoluta incertidumbre, porque no sabemos, sobre todo si es la primera vez que estamos embarazadas, no sabemos qué pasos son los que tenemos que dar. Te encuentras muy feliz, pero te asaltan muchas dudas. ¿Cuándo lo voy a comunicar en el trabajo? ¿Debo hacerlo? ¿Es esto una obligación? ¿Qué derechos tengo? ¿Me van a cambiar de puesto? ¿Es posible que ocurra alguna cosa frente a la que yo no estoy preparada? Bienvenida a este vídeo, si es tu caso, y vamos a intentar ayudarte a dar una respuesta a todas estas preguntas habituales y algunos ejemplos que te voy a dar para que tú conozcas qué es lo que habría que hacer en los escenarios más habituales de nuestro medio en las empresas. Lo primero que quiero que conozcas es que existe un derecho recogido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, más concretamente en el artículo 26, donde se hace referencia a la protección del estado biológico del embarazo y los derechos que tiene la trabajadora embarazada. Cuando la trabajadora está embarazada y lo comunica a la empresa debe responder en consecuencia como, pues adaptando el puesto, tiene que al menos intentar adaptarlo. Puede ocurrir que en tu puesto de trabajo haya determinados riesgos que deban ser eliminados o bien desde el principio, como veremos después, o bien hacia las etapas finales del embarazo. Si este es tu caso, procederá a realizar una adaptación en la que habrá una serie de medidas que se van a ir ejecutando. Algunas de ellas ya te digo que pueden ser desde el inicio. Si tu puesto, en este caso, no resulta posible de adaptar, por ejemplo, que no se pueda mantener la misma categoría profesional, estamos ya en el siguiente escenario, que es que se debe cambiar el puesto a otro que esté llamado exento de riesgo en el embarazo. Se les llama así porque en ellos la evaluación de riesgos no ha revelado ningún riesgo que pueda ponerte en peligro ni a ti ni a tu bebé. Si esto, en el último término, no fuera posible, se tiene que proceder por una situación de riesgo objetiva durante el embarazo a un proceso que ya se llama la suspensión del contrato y lo veremos hacia el final del vídeo. Es necesario y es una obligación para las empresas que tengan evaluados todos los puestos de trabajo, también incluso si se trata de una empresa pequeña. Sobre todo teniendo en cuenta esta perspectiva que tiene que ser, al fin y al cabo, una perspectiva de género y de cómo ciertos riesgos laborales pueden interponerse en la vida de la mujer y en la vida de su descendencia. Ojo que últimamente también están empezando a reconocerse muchos riesgos que afectan a los hombres y a su fertilidad. De eso es un tema muy interesante que vamos a tratar en vídeos posteriores. Hoy nos vamos a centrar únicamente en la mujer gestante. También ten en cuenta lo que te he dicho antes, la empresa tiene obligación de actuar cuando tú se lo has comunicado, tu estado del embarazo. Una vez que la trabajadora comunica formalmente mediante un impreso que está disponible normalmente en la sección de personal, la empresa tiene que responder y activar un protocolo. No va a improvisar. Normalmente ya tiene experiencia con situaciones como la que tienes tú. Entonces ya tiene estructurados los pasos que se han de seguir dependiendo del puesto de trabajo que tú ocupas. Además, también tienes que conocer los permisos retribuidos que están disponibles para tu situación, de los cuales hablaremos también en el final del vídeo. También ten en cuenta esto, es un tema muy importante que siempre nos preguntáis, porque desgraciadamente en muchas ocasiones ha ocurrido. Cuando se produce un despido en esta situación de embarazo, simplemente por este hecho ya es nulo por ley, ¿vale? O sea, este despido a nivel judicial pues es nulo. También quiero que conozcas que en el caso de tener tus consultas habituales de seguimiento de obstetricia y cursos de preparación al parto y todo aquello que puedas necesitar durante tu proceso de la gestación, tienes derecho a percibir este tiempo sin penalización económica para que te puedas desplazar y hacer todas estas actividades y consultas. Ahora quiero que tengas en cuenta aquellos riesgos que vamos a tener clasificados de la siguiente manera. Te voy a comentar los riesgos que aparecen ya desde el principio y los riesgos que aparecen en semanas más posteriores del embarazo y que se han de adaptar hacia etapas más finales. Los riesgos que se deben eliminar desde el principio y que normalmente son el motivo de suspensión de contrato y pasar a contingencias profesionales por la mutua más habitualmente son los agentes químicos, los agentes biológicos y la mayoría de los agentes físicos. Traduciendo, radiaciones ionizantes, sobre todo lo conocerás si trabajas en un hospital en estas áreas, el plomo, el mercurio, ciertos elementos químicos como estos, determinados virus, determinadas bacterias, determinados parásitos y, en definitiva, microorganismos infectocontagiosos que pueden ocasionar problemas muy graves a la madre y, sobre todo, al feto. En estos casos, los riesgos son inmediatos, desde que das positivo en la prueba de embarazo. Entonces, se te tiene que apartar de inmediato, tan pronto como se conozca tu estado, de estos riesgos en el puesto de trabajo. Habría que suspender, en teoría, la actividad laboral desde el primer momento. También puede ocurrir que tu puesto de trabajo implique movilización manual de cargas que sean muy pesadas. Esto suele ser pues, aquellas que superan los 10-15 kilos. Puede ocurrir también con cargas de menor peso, que veremos en el apartado siguiente.
La mayoría de los riesgos laborales a los que nos enfrentamos en nuestro tiempo son riesgos que tienen una especie como de eje cronológico en el que van apareciendo. Y son los criterios en los que se apoyan las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social para dar la prestación por riesgo en el embarazo. Suelen aparecer a partir de la semana 18. Entre la semana 18 y la 22, lo normal es que nos encontremos con que nos eliminarían el riesgo de estar de pie mucho tiempo, que es la bipedestación prolongada, en aquellos casos en los que esté previsto estar más de 4 horas al día a pie quieto de pie. También en aquellos casos en los que haya que estar caminando todo el tiempo con deambulación continua, pues hacia la semana 24, hacia la semana 26, la mutua lo va a tener en consideración. Hacia la semana 30, aquellos que sean más de carácter sedentarios, pero que tengan una alta carga mental, determinados turnos, determinada nocturnidad, si fuera el caso, y sobre todo ya hacia más el final, semanas 37, semana 38, encontraremos pues que existe un riesgo ya de carácter general por carga física de carácter leve o aquellos trabajos que sean de puro carácter administrativo. He de decir que todas estas consideraciones, en muchos casos, la mutua no las va a contemplar porque el puesto de trabajo se ha declarado completamente exento. Esto es un tema que tendrás que consultar con tu servicio de prevención de riesgos laborales correspondiente y con tu área de personal, porque la mayor parte de las veces, en los casos de un puesto de trabajo puramente administrativo, la mutua no va a tener en consideración nada de esto y tendremos que hacer lo que te voy a decir a continuación. La gran pregunta que siempre nos hacéis: ¿voy a ir gestionada por la mutua o voy a ir gestionada por el médico de cabecera? Este es el gran dilema y es el punto de mayor confusión y de mayores fuentes de malentendido. Te lo voy a intentar explicar de una manera muy general. Tienes que informarte, por favor, en tu empresa de todos estos pequeños detalles que sean súper típicos de tu entorno concreto a nivel de trabajo, porque lo que yo te voy a decir es puramente de carácter general. La mutua asume cuando el riesgo es puramente laboral, cuando tiene una serie de características tu puesto de trabajo que lo hacen absolutamente notorio a nivel de prevención de riesgos laborales y son riesgos tan absolutamente evidentes que se te tiene que apartar del puesto sí o sí. ¿Cuándo puede ocurrir que la mutua te contacte? O cuando la empresa ya te va a poner a disposición de la mutua. En aquellos casos en los que el trabajo por sí mismo hace daño a tu embarazo. La empresa, en estos casos, sería que no ha podido adaptarlo de ninguna de las maneras y entonces todo el dinero de la retribución que te corresponde lo va a tener que pagar la mutua. ¿Cómo lo hace? Pues con el 100% de la base reguladora. ¿Qué documentación es necesaria por parte del servicio de prevención para que nosotros podamos comenzar a colaborar en gestionar esto? Necesitaremos el informe de ginecología de la Seguridad Social con la fecha estimada de parto y con la fecha de la última regla. Todo el seguimiento obstétrico se basa en esto, entonces seguro que lo vas a tener ya disponible. También necesitaremos la evaluación de riesgos firmada por la empresa. Esto está disponible desde el servicio de prevención, desde el área técnica y muchas veces simplemente con pedirlo en el área de personal tú lo vas a tener disponible y la puedes consultar. Y además tenemos que echar mano de una declaración por parte de la empresa de que no existe ningún puesto de trabajo que sea adecuado para cubrir tu necesidad, es decir, que no existen puestos exentos de riesgo. Y esto como carácter general, ¿vale? Llegará una semana determinada de tu embarazo en la que la mutua se va a poner en contacto contigo y te va a indicar los pasos oportunos a seguir y los plazos también. Es posible que tengas que hacer muchos papeleos. Y además, esta relación contractual con la mutua va a perdurar más allá del embarazo, porque, como te digo, el permiso se llama permiso por riesgo en el embarazo y la lactancia. Sobre la lactancia haremos un vídeo aparte. Por otro lado, otra de las situaciones que, con diferencia, pues es la más habitual, es aquella en la que al final tiene que interceder el médico de familia porque tu puesto de trabajo no daña por sí mismo al embarazo, sino que ocurren situaciones que se tratarían como una enfermedad común, como una contingencia común. Aplica cuando tu puesto es perfectamente seguro tanto para ti como para tu bebé, por ejemplo, pues trabajo en oficina o teletrabajo, pero tú como paciente te ocurre alguna cosa, por ejemplo, pues una ciática insoportable que te impide trabajar o hiperemesis gravídica, que son pues los vómitos asociados al embarazo. En estos casos es el médico de familia quien tiene que gestionarlo. Como se trata de una enfermedad común que está agravada por el hecho de que estás embarazada, no está contemplada en la evaluación de riesgos de tu puesto de trabajo. Los tiempos suelen ser variables, muchas veces ocurren hacia el tercer trimestre del embarazo, que es cuando ya la tripa es muy grande y nos impide sentarnos con suficiente seguridad y sin forzar las posturas. También pueden ocurrir antes, pero lo normal suele ser pues hacia la semana 28, hacia la semana 30, depende de tu situación, por supuesto. Y se cobra, claro, como una enfermedad común. Se cobra pues en torno al 75% de la base reguladora. Puede ocurrir que tu empresa tenga un convenio que mejore esta cifra, pero yo te voy a dar lo que es en general y lo más orientativo para que tú lo tengas presente. Los plazos los va a marcar cómo te encuentres tú, pero si es hacia el final del embarazo, lo normal es continuar estando de baja hasta el final, hasta el día en el que ya por fin das a luz. En ese momento, la incapacidad temporal por el médico de familia se finaliza, se tiene que suspender. Y pasarás ahora a la situación de la baja por maternidad, el permiso retribuido por maternidad, que es el episodio que va justo después y en el cual yo te recomiendo que, debido al estado de haber parido justo en ese momento, te recomiendo que si no te encuentras bien, si estás ingresada, si tienes que permanecer en el hospital y no te encuentras en condiciones de hacer estos trámites, que se pueden hacer por la vía telemática, recomiendo que por favor pidas ayuda a tus seres queridos y llames a tu sección de personal para que te hagan las gestiones correspondientes, porque a partir de este punto quien tiene que gestionarlo es el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Te voy a dejar
dejar en el recuadro de la caja de descripción la página web donde está disponible la solicitud de este permiso y todas las informaciones más importantes que tienes que conocer llegado a ese punto, que será el punto en el que ya por fin has dado a luz. Te voy a dar a continuación una especie como de cronograma muy orientativo y muy general para que tengas presente más o menos los plazos. La mayor parte de las comunicaciones de embarazo que yo suelo recibir y la gente de mi profesión suele recibir suelen ser ya en torno a la finalización del primer trimestre, semana 12, semana 13. Es un momento muy propicio porque ya hemos acudido al menos a 2 revisiones ginecológicas, quizás ha sido a más, pero lo normal es que hayas tenido en principio la de la certificación del embarazo y luego la del primer trimestre para realizar una ecografía en la que se te van a tomar una serie de indicadores de bienestar fetal y algunas pruebas a las que te tienes que someter dependiendo de la circunstancia. Entonces ese informe suele ser el más completo que a nosotros nos puede venir bien. Además se trata de un momento muy propicio porque normalmente superada esta semana ya tenemos bastantes indicios de que el resto del embarazo se va a desenvolver con normalidad, si ha sido el caso. Es un buen momento entonces para que tú decidas voluntariamente, por supuesto, comunicar tu estado de embarazo a la empresa y como siempre yo te recomiendo que lo hagas para que de esta manera la empresa se involucre directamente en la protección tanto tuya como de tu bebé. De esta manera activará el protocolo correspondiente y así se procederá a intentar tu adaptación. Hacia el segundo trimestre, entre las semanas 14 y quizás hasta las 26, tendremos que solicitar a lo largo de ese tiempo pues, todo el informe de nuestros riesgos laborales al servicio de prevención. Si no nos podemos comunicar directamente con el servicio de riesgos laborales, lo solicitaremos a través de nuestra sección de personal. Y tener en cuenta que más o menos hacia el mes antes de la fecha prevista de parto sería conveniente tener toda esta documentación bien ordenada, como tú sabes hacer, pues para que la mutua pueda disponer de ellos porque vamos a tener que presentarles una serie de documentos, como ya te he señalado en el punto anterior. Ahora, como sé que muchas personas me escucháis desde el sector de la sanidad y desde los trabajos de oficina relacionados con otros puestos de trabajo y otros entornos empresariales, vamos a hablar sobre casos concretos que afectan a estos sectores y que os va a venir muy bien conocer porque tienen unas características muy particulares. Os pondré ya por último 2 ejemplos muy claros y muy sencillos de entender para que veáis en qué casos la gestión es por la mutua y en qué casos la gestión es por el médico de cabecera. El caso número 1 se trata de una gestión por la mutua muy clásica, muy evidente. Es el caso de una enfermera que trabaja en urgencias de pediatría concretamente. Pues en este puesto de trabajo existe riesgo por levantamiento de cargas y riesgo por contagios de enfermedades infectocontagiosas. El ginecólogo ha dicho en tus informes pues que el embarazo va perfectamente, pero tu hospital no está pudiendo reubicarte en un puesto exento de riesgos porque no está disponible. No te puede poner en un despacho. Esto irá claramente por la mutua. En ese caso vas a cobrar el 100%, será la mutua la que se ponga en contacto contigo para pedirte la documentación oportuna, como hemos mencionado antes, y de esta manera se te protege durante el embarazo de tu entorno de trabajo, porque el problema reside en el entorno de trabajo. El caso número 2 es un caso que se gestiona por el médico de cabecera. Imagínate que eres auxiliar administrativa y además tienes la oportunidad de tener unos días de teletrabajo desde tu domicilio. Tu puesto en esa situación habría que verlo porque en el domicilio yo no dispongo de una evaluación de riesgos y no puedo saberlo, pero voy a asumir que es 100% seguro para ti y para tu bebé. Por ejemplo, puede ocurrir que en ese caso estamos en la semana 20 y nos da una ciática horrible que nos impide trabajar. No puedes ni estar sentada en la silla. O puedes tener una amenaza de interrupción del embarazo o un sangrado, lo que sea. En esos casos, tu trabajo no es quien ha tenido la culpa de que ocurra esto. Era una situación de enfermedad común que te ha afectado a ti en ese momento y en esa circunstancia. Como el médico normalmente te va a indicar que hagas reposo, está indicado, por lo tanto, no trabajar. Y esta gestión será una de enfermedad común y vas a cobrar según los porcentajes de la seguridad social, que, como te he comentado antes, rondan el 75% de la base reguladora. Como médico del trabajo, ¿qué son las cosas que yo te recomiendo que tengas a mano? Porque las voy a necesitar en el caso de tener que gestionar o colaborar en la gestión de tu riesgo en el embarazo. En primer lugar, el documento más básico. Necesito el informe de ginecología en el que se data el embarazo, en el que nos informan de tu fecha de última regla y de la fecha de parto probable. De esa manera sabremos en qué semana va a empezar a ejecutarse cada limitación de cada riesgo laboral. También vamos a necesitar la evaluación de riesgos del puesto de trabajo. Yo la puedo conseguir directamente desde el área técnica de mi servicio de prevención, pero en algunas ocasiones, si se la tienes que proporcionar a la mutua porque te la ha pedido, lo normal es que sea el servicio de personal quien se encargue de esta gestión. Recuerda que tienes derecho a conocer este documento y debes leértelo para conocer cuáles son los riesgos concretos de tu puesto de trabajo. El tercer documento que necesito es la solicitud de inicio del procedimiento y este es un documento que será necesario en el caso de que vayas a ser gestionada por la mutua. En el caso de ser gestionada por el médico de cabecera, como por definición vas a ser no apta, yo no te voy a poder ver. Ahí terminaría mi seguimiento en el momento en el que tú ya estás en manos del médico de cabecera. Pero hasta entonces he tenido que informar a la empresa de las medidas de adaptación que hemos intentado poner en tu lugar. Si se trataba de un puesto que ha podido adaptar tranquilamente tu jefe o jefa, pues entonces nosotros normalmente no tenemos que interceder. Lo normal es que nos pidan interceder cuando se trata de un puesto donde existen unos riesgos como los que hemos comentado al principio, los físicos, los biológicos y quizás también los químicos en el caso de que los tengas.
Esto no significa que no se pueda hacer nada durante el tiempo que tú en tu trabajo administrativo te encuentras allí presente. Es conveniente conocer en qué oportunidades tienes para poder adaptar el entorno inmediato de tu puesto de trabajo y tienes que tener cerca de ti un área de descanso, una zona donde tú puedas estar con los pies elevados, preferiblemente, y una serie de recomendaciones más que te voy a dejar en la guía de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, teniendo en cuenta todos los cambios que suceden en el cuerpo y que te viene bien conocer por si no te los habían contado. Espero que el contenido de este vídeo te haya sido de utilidad. Por supuesto, estoy a tu disposición para si te puedo ayudar a resolver alguna duda que tú tengas o que te haya surgido después de ver este contenido. Y si conoces a alguna compañera o te sirve para ti misma o te sirve para cualquier familiar o para cualquier ser querido que ahora mismo le pueda interesar conocer estas cosas, por favor, compárteselo. No olvides darle like, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Y si comentas algo contándome tus preocupaciones al respecto o si alguna vez has tenido alguna experiencia relacionada que te haya podido parecer un poquito distinta a lo que hemos comentado, me encantaría que me lo hicieras saber en los comentarios. Como siempre, os leo y os respondo a la mayor brevedad posible. Esto es todo por hoy. Recordad que me tenéis a vuestra disposición tanto en TikTok como en Instagram y como en LinkedIn. Y, por supuesto, os deseo un excelente día de este rincón del mundo. Nos vemos a la próxima y hasta luego.